Bien, ¿qué te pide el enunciado? El enunciado te pide hallar la ganancia máxima, ¿ya? Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio con esa idea. Este ejercicio pide lo siguiente: hallar la ganancia máxima, o hallar la utilidad máxima, o hallar el beneficio máximo. El otro nombre que le pueden decir, si me acuerdo bien, es rentabilidad. Los cuatro significan lo mismo, ¿ya? Utilidad, ganancia, beneficio son palabras sinónimas. ¿Eso qué significa? Que, o sea, son diferentes, pero significan lo mismo, ¿ya? Bien, entonces, tomando en cuenta eso, vamos a anotar lo siguiente. Vamos a decir que nuestra ganancia, en este caso pide la ganancia máxima, y recuerden, si te piden la ganancia máxima, lo primero que necesitamos es la función de ganancia, ¿ya? Ahora, recuerden que la ganancia es igual al ingreso menos el costo, ¿ya? G de X es igual a I de X menos C de X. El ingreso, recuerden que una ganancia se puede, bueno, una ganancia ocurre, por ejemplo, si, no sé, fabrican y venden muebles, ¿ya? Todo lo que te ingresa por eso, por esas ventas de muebles, menos lo que te cuesta producir esos muebles, podríamos llamarlo así. Entonces, la ganancia se genera al restar el ingreso, todo lo que ingresa, menos lo que te cuesta que eso ingrese, ¿ya? Bien, ahora recordemos lo siguiente. El ingreso, este, I de X, esta es una X por si acaso, parece una Y, ¿no? I de X es igual al precio por la cantidad, o sea, Y por X. Y por X, ¿ya? Esta f de X es una función de demanda. Y esa función de demanda también se clasifica como Y, o sea, Y por X, ¿ya? Entonces, si queremos la función de ganancia, necesitamos la función de ingreso y necesitamos la función de costo. En este caso, la de costo ya está aquí. La de ingreso no está, así que tenemos que encontrarla. ¿Cómo la encontramos? Con esta función de acá. Bien, entonces con esa idea en mente, lo primero que tenemos que hacer es hallar la función de ingreso. Bien, vamos a hallar la función de ingreso. Vamos a decir lo siguiente. El ingreso va a ser igual a el precio por la cantidad, o en este caso Y por X. Pero esta Y es lo mismo a tener f de X, porque Y está en función de X. Bueno, la idea es que es lo mismo. Entonces, esta f de X te lo da el ejercicio. En este caso es tu función de demanda, ¿ya? Es menos 4 sobre 100 por X más 72, ¿ya? Sería f de X o Y, aquí está, por X, porque son dos términos. ¿Cómo sé que es un término? Porque se separa por un signo. Entonces, porque son dos, se nota entre paréntesis, ¿ya? Por X, ¿ya? Bien, vamos a ver esta pequeña formulita acá. Ahora vamos a hacer distributiva, ¿ya? O sea, esta X por este primer término y esta X por este segundo término. Y te quedaría. Recuerden, cuando es variable por variable, esta formulita de A a la N por A a la M, esto es igual a N más M, ¿ya? Entonces, si es X por X, sería X por X, exponente 1, sería X y 1 más 1, 2. X al cuadrado, ¿ya? Bien, veamos entonces. El ingreso de X va a ser X por X, X cuadrado, y el numerito acompaña, menos 4 sobre 100 por X cuadrado, más 72 por X, 72 veces X, ¿ya? Y ya tenemos la función de ingreso. Y en base a la función de ingreso y en base a la función de costo, podemos encontrar la función de utilidad o ganancia. Ya en este caso la denominan ganancia, ¿ya? Hallar la función de ganancia.
Esto lo pueden hacer un poquito más directo, pero vamos a hacerlo pasito a pasito ya, para que vean de dónde sale todo, por así decirlo. Bien, vamos a ver. Estas formulitas se las anoté antes. Recuerden que la ganancia es igual al ingreso menos el costo. La ganancia es igual al ingreso menos el costo. Veamos entonces. La ganancia de X va a ser igual al ingreso. ¿Dónde está el ingreso? Aquí está. Ya trabajamos con la función más simplificada, por así decirlo, donde ya se multiplicaron los paréntesis. En este caso es esta de acá. Sería menos 4 sobre 100 por X cuadrado más 72 veces X. Este es el ingreso. Ingreso menos costo. Aquí esta parte siempre es importante recalcarla, menos el costo. Siempre cuando hay un signo negativo es traicionero. ¿Pero por qué? Porque te cambia todo, ¿ya? Es la idea. Ahora, ¿cuánto vale el costo? El costo te lo da el ejercicio. Te dice 30x más 500, ¿ya? Ahora, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este signo negativo, ¿ya? Este signo negativo afecta a estos dos términos, porque si no le pusiéramos el paréntesis, solo afectaría al primero y ya sería otro resultado, ¿no? Sería el ingreso menos el costo, entre paréntesis. Y ya sin los paréntesis sale otro resultado. Por eso, los paréntesis son importantes, ¿ya? Más que todo cuando se trabaja con signos negativos. Ahora vamos a ver, aquí sería menos 4 sobre 100 por x cuadrado más 72 veces x, menos por más menos, la ley de signos, ¿no? Menos por más menos 500, y esta sigue siendo la ganancia, ¿ya? Tenemos entonces la función de ganancia. Vamos a intentar reducir un poquito, ya no tengo campito, pero cópienlo hasta aquí, porfa. Si tienen alguna consultita me dicen. Lo que sigue a continuación sería sumar, bueno, en este caso restar, ¿no? 72x menos 30. Imaginen esto, tienen 72 bolivianos y gastan 30. Les queda la diferencia, ¿no? Pero recuerden, les queda. ¿Por qué? Porque 72 es un signo positivo. Entonces todavía poseen 42 bolivianos, ¿ya? Porque recuerden, un signo positivo significa tenencia y un signo negativo significa pérdida o como que se va, digamos, es la idea, ¿no? Pero los positivos significan que posees. En este caso, poseo 72x y le resto 30x, la diferencia nos da 42x, ¿ya? Bien, véanlo hasta aquí, porfa. Voy a borrar y nos vamos a quedar netamente con lo necesario para continuar con el ejercicio. Si tienen alguna consultita, me dicen, porfa. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí nos dicen 72x menos 30x. Cuando es la misma variable, se copia la variable y los coeficientes se suman o se restan. En este caso, se restan. 72 menos 30 nos da 42. 42 positivo, ¿ya? Sería g de x va a ser igual a menos 4 sobre 100 x cuadrado más 42 x menos 500, ¿ya? Y ya tenemos la función de ganancia. Ganancia, beneficio, utilidad, ¿ya? Pueden darle esos diferentes nombres, pero significa lo mismo, ¿ya? Bien, vamos a continuar con el enunciado. Aquí dice hallar la ganancia máxima. Una vez tenemos la función que queremos maximizar o minimizar, en este caso maximizar, tenemos que seguir los pasitos, ya los pasitos de máximos y mínimos. Primer derivada igual a cero, encontrar el valor de x, ese valor, hacer el análisis. Ese análisis se puede hacer tanto con la primera derivada como con la segunda. En este caso yo recomendaría la segunda derivada. Y por último, sería hallar ese famoso valor que sería la ganancia máxima. Bien, tenemos que hacer todo eso. Hallar la ganancia máxima. Hallar la ganancia máxima.
Bien, entonces vamos a hallar la ganancia máxima. ¿Y cómo hallamos eso? Con los pasitos de máximos y mínimos. Primer pasito, derivar. Bien, aquí sería la derivada de esta función, recordando que derivamos por término. Esto lo analizamos por separado, este por separado y este último por separado. Ya, aquí vamos a hacer cálculos auxiliares para tenerlo un poquito más clarito. Mal que tenemos por acá. Y aquí le ponemos un nombre. Cálculos auxiliares. Auxiliares. Bien, vamos a ver. Ya, ¿cómo sería esto? Vamos a recordar primeramente la fórmula, ¿ya? Recordemos, si tenemos y igual a x a la n, su derivada o su y' es n por x, n menos 1. ¿Ya? Siguiendo este orden, vamos a resolver este primer término por separado, ¿ya? Y luego hacemos el siguiente. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos menos 4 sobre 100 y esto por x al cuadrado. ¿Ya? Y nos piden derivar esto. Vamos a seguirla por aquí. Vamos a moverlo un poquito esto para acá. Y ya tenemos más campito. Ahora vamos a ver, sigamos la fórmula. Te dice, la n pasa a multiplicar a la variable y el exponente menos 1. Recuerden que cuando el numerito acompaña a la variable, por así decirlo, el numerito se protege o se mantiene y derivamos la variable. Otro caso sería si el numerito estuviera solo. En ese caso, su derivada sería 0. Ya es la idea. Ahora vamos a ver. Menos 4 sobre 100 se copia porque acompaña la variable y por así decirlo se protege. Ahora tenemos que derivar x cuadrado. A ver, vamos a ver, sería n, siguiendo la fórmula, n sería el exponente. N por x, n menos 1. ¿Ya? Estos son bueno, esta es una multiplicación, ¿no? Menos 4 por 2, menos 8 sobre 100. Vamos a hacerlo con calculadora. Sería menos 4 sobre 100 por 2. Menos 2 sobre 25. La mitad de 2, 1, la mitad de 100, 50. Menos 4 sobre 50. Sacamos mitad de vuelta, menos 2 sobre 25. Pero todo ese proceso te lo hace la calculadora, ¿no? Recuerden que una calculadora es un sistema, por así decirlo, como que si ingresas bien la información, el sistema te va a dar una buena respuesta, ¿ya? Siempre y cuando ingresemos bien los datos, por así decirlo, ¿ya? Aquí sale menos 2 sobre 25 por 2 menos 1, 1, el 1 en el exponente se sobreentiende. Entonces ya tenemos, ya aquí esto, recuerden que es una flechita. Nos pedían derivar esto, ¿no ven? Esto nos pedían derivar, por eso la comita. Y aplicamos la formulita, teníamos esto, reducimos y nos quedó esto. Menos 2 sobre 25 menos 2 sobre 25 por x. Bien, sáquenle una pequeña fotito, porfa. Voy a borrar estos pequeños cálculos auxiliares. Si tienen alguna consultita, me dicen, porfa. Recuerden que estas formulitas están en su formulario que está en el libro. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Nos toca derivar ahora este otro término, recordando que derivamos por términos. Por eso lo estamos haciendo por separado. Ahora, recordemos esta pequeña formulita. Y igual a x, donde su y' es 1. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos 42x. La derivada de x, 1. 42 por 1. Y 1 por algo sigue siendo ese algo. En este caso es 42. Y aquí sería más 42. ¿Ya? El último está más sencillito, así que ese lo vamos a hacer un poquito más directo. Recuerden que la derivada de un número es 0. Y recuerden esta pequeña formulita para eso. Y igual a k, o le pueden poner c. C y k significan lo mismo, una constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un número. Por ejemplo, menos 500. Recuerden que este número puede ser negativo o positivo, ¿no?
La derivada de un número, cuando no hay una variable que lo proteja, por así decirlo, directamente es cero, ¿ya? Entonces, la derivada, póngale 500, la derivada de menos 500, su derivada va a ser cero, Cero. ¿ya? Ya entonces, la derivada de menos 500 va a ser cero. Y aquí sería más cero, ¿no? O menos cero. Recuerden que el cero carece de signo, tanto en la suma como en la resta, ¿no? Por así decirlo. Tenés 500, bueno, tenés 42 bolivianos y le restás cero, tenés 42. Tenés 42 bolivianos y le sumas cero, tenés 42. ¿Ya? Por eso se dice que el cero carece de signo, porque no te altera tanto en la suma como en la resta, sigue dando el mismo valor. Bien, cópienlo hasta aquí, por favor, sáquenle una pequeña fotito, vamos a borrar todo, nos vamos a quedar netamente con lo que vamos a seguir ocupando. Ya estamos más cerquita del final, ahora tenemos que hallar el valor de x, esta derivada lo tenemos que igualar a cero, encontrar el valor de x y ese valor lo tenemos que analizar, tanto con la primera como con la segunda derivada. Una vez analizamos y comprobamos que es un máximo o un mínimo, reemplazamos en la función que queremos maximizar, en este caso la función de ganancia, y con eso termina el ejercicio. ¿Ya? Bien, sáquenle una pequeña fotito. Si tienen alguna preguntita o algo, me dicen, por favor. Continuando con el ejercicio, recordemos los pasitos de máximos y mínimos. Primer pasito, derivar. Ya derivamos. Ahora, la derivada tenemos que igualar a cero. ¿Ya? Y encontrar el valor de x. A ver, vamos a ver cómo sería eso. Sería menos 2 sobre 25x más 42 igual a cero. ¿Ya? La derivada igualamos a cero. Llegados a este punto, hay dos formas, según yo veo dos, tal vez haya una tercera, de poder encontrar el valor de x. ¿Ya? Vamos a hacer las dos que se me vienen a la mente ahorita. Por ahí hay una tercera, capaz, pero seguramente va a ser algo similar a lo que vamos a hacer. Comencemos con la opción número 1, ¿ya? Esta es un poquito más directa y la opción 2 es un poquito más paso por paso. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Sería 42, recuerden que es positivo, ¿no? Así que el signo positivo cuando va por delante no se sobreentiende, así que no sería necesario anotarlo. Es diferente cuando es negativo, ¿no? Ahí sí o sí tiene que anotarse. Ahora, igual de menos a más. Y te queda 2 sobre 25x. ¿Ya? Ahora recuerden que cuando despejamos es el opuesto. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está multiplicando, pasa a dividir. ¿No ve? Y te queda 25 por 42. Y este 2 pasa a dividir. Y te queda igual a x, ¿no? 25 por 42 todo sobre 2 igual a x. ¿Ya? Vamos a subir esto un poquito más. Ya ni más campito. Y esto es netamente calculadora. Se puede igual intentar hacerlo mentalmente, pero podemos apoyarnos en la calculadora para verificar nuestro resultado. Ahí está. Miren, 25 por 42 sobre 2, eso es igual a 525. Entonces, me faltó campito, así que vamos a borrar esto. Vamos a ver, aquí sale 525 igual a x. ¿No ve? Recuerden esto. A es igual a B, por lo tanto B es igual a A. Se acostumbra, o es lo más común, por así decirlo, que la incógnita o el valor que vas a despejar se encuentre en el primer miembro. Recuerden, primer miembro, segundo miembro. Bueno, ¿y eso qué significa? O sea, que esté a la izquierda.
Ya, y esto te queda x es igual a 525. Encerramos el valor y ya tenemos el valor de x. X vale 525. ¿Y cómo encontramos esto? A través del despeje, ¿no? Esa es más o menos la idea. Recuerden eso, vamos a hacer ahora la opción 2, pero por este sector de acá. Aquí hay campito. Y aquí pongámosle opción 2. Ya es para que tengan varias opciones, ¿no? Para despejar. Menos 2 sobre 25 por x, más 42. Y esto sigue igual a 0, ¿no? Estamos acá. Vamos a hacerlo de otra manera e igualmente tenemos que llegar a este resultado. Bueno, es algo similar, pero por si acaso, ¿no? De más a menos. Recuerden que la variable que queremos despejar tiene que ser positiva, así que aquí podemos multiplicar por... Entonces decíamos que aquí tenemos que multiplicar por menos 1 para que esta expresión quede en positivo, ya que la variable que queremos despejar tiene que ser positiva. Sería menos por menos más. En este caso sería 2 sobre 25, x igual a menos por menos más 42. Aquí ya llegamos aquí. Una idea similar, ¿no? No, no, perdón, acá. Sería 25 aquí y 2 acá abajo. Entonces, x va a ser igual a 42 por 2 sobre 25. Todo esto en calculadora nos tiene que salir 525 igualmente, ¿no? El mismo resultado. Pero esta sería otra manera de despejar o hallar el valor de x, ¿ya? Véanlo hasta ahí, porfa. Aquí ya encontramos el valor de x. Todavía nos quedan dos pasitos más. Tenemos que hacer el análisis de máximos y mínimos para ver si este punto genera un máximo o no. Eso se puede hacer tanto con la primera como con la segunda derivada. Y por último tenemos que hacer, bueno, lo último ya sería reemplazar en la función de ganancia, ¿no? Para encontrar la famosa ganancia máxima. Ya, y ahí termina el ejercicio. Bien, sáquenle foto. ¿Tienen alguna preguntita o algo en algún punto? Me dicen, porfa. Vamos a continuar entonces con el ejercicio que tenemos por acá. Bueno, primero, hallar la ganancia máxima, derivar igualar a cero, ya tenemos el famoso valor, ¿no? El valor que genera un máximo, en este caso, ¿no? Ahora, tenemos que analizar si genera ese máximo o no, ¿ya? A este punto se le llama análisis máximo y o mínimo. Funciona así. Bueno, aquí hay dos formas de hacer esto. Para gustos colores, yo les diría que en este tipo de funciones eh, económicas, conviene usar el método de la segunda derivada, ¿ya? Y a ver cómo funciona eso. Primeramente necesitamos la segunda derivada, ¿ya? Aquí está la primera, y en base a esta encontramos la segunda. Pero ¿y por qué ocupamos el método de la segunda derivada y no ocupamos el método de la primera derivada? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque su derivada de esta función es sencilla, o sencillita. O sea, no está muy complicada. Cuando la derivada, bueno, cuando la segunda derivada sea compleja, por así decirlo, no sé, e elevado a x menos 1 y eso por 5x, digamos. Ahí tenés que ocupar una u por b, o sea, se hace más largo, por así decirlo. Ahí no conviene utilizar el método de la segunda derivada. Y entonces en esos casos conviene utilizar el método de la primera, ¿ya? Pero en este caso, como la derivada es sencilla de encontrar, podríamos llamarla así, conviene utilizar el método de la segunda derivada. ¿Bien? ¿Cómo sería eso? Sería de la siguiente manera. De entrada necesitamos la segunda derivada. Aquí está la primera. En base a la primera, encontramos la segunda. Vamos a recordar lo siguiente. Y igual a x, donde la y' directamente es 1. Y la derivada de un número 0, ¿no? Derivamos por término. Ahora, la derivada de x, 1. Y 1 por menos 2 sobre 25 sigue siendo menos 2 sobre
25. La derivada de 42 cero, así que no sería necesario anotarlo, así que lo dejamos ahí. Vamos a cerrar esta pequeña partecita. Esta formulita seguramente está en su formulario. Vamos a continuarla por aquí abajito. Digo por aquí al ladito. Sería segunda derivada del valor de x es igual a menos 2 sobre 25. ¿Y qué valor reemplazamos? Reemplazamos el valor de x, en este caso 525. Ahora, aquí radica lo interesante. No hay un valor de x donde reemplazar, o sea, aquí no hay x, ¿no ve? Como no hay x donde reemplazar, esta es una de las características de la función constante. Directamente, entonces, su valor sería menos 2 sobre 25. Ya sigue siendo el mismo número, por así decirlo. Ahora, vamos a analizar entonces este numerito. Cuando hacemos el análisis de la segunda derivada, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Si es negativa, es una carita triste y genera un máximo. Si el signo es positivo, sería una carita feliz y esto genera un mínimo. Mm, Continuando con el ejercicio, por aquí tenemos menos 2 sobre 25, ¿no? Ahora, esto es un número negativo, por lo tanto es menor a cero. Y al ser un número negativo, genera una carita triste. Y esta carita triste genera un punto máximo. Por lo tanto, decimos, existe un máximo. Y les encargo su micrófono, por favor. En x igual a 525. Un ratito, porfa. Lo está escribiendo mal, le puse 25. 525. Listo. Bien, entonces ya tenemos esa famosa cantidad. Bueno, ya la teníamos, ¿no? Verificamos o comprobamos que sí genera un máximo, ¿ya? Ahora vamos a cumplir el enunciado, hallar la ganancia máxima. Vamos a reemplazar este 525 en la función y a ver cómo nos quedaría. Nos queda de la siguiente manera. La ganancia de 525 es igual a menos 4 sobre 100 por el valor de x al cuadrado, eh, puntito, 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 más 42 por x menos 500. Y dentro del paréntesis anotamos el valor, en este caso 525. Insertamos todo esto en calculadora y eso nos tiene que dar un resultado. En este caso, bueno, en este caso, mejor dicho, sería la ganancia máxima. Vamos a escribirlo más chiquitito para que alcance. Calculadora. Vamos a ver cómo nos quedaría. Menos 4 sobre 100. 525 al cuadrado más 42 por 525 menos 500. Y eso nos salió 10.525. Recuerden que cuando insertan valores en una calculadora siempre tienen que tomar en cuenta los paréntesis para que el ejercicio se mantenga ordenado, por así decirlo. ¿Ya? Bien, y todo esto te sale 10.525. Ahora, como hablamos de dinero, por así decirlo, porque es aplicación a la economía, le tenemos que poner un distintivo que indique que hablas de eso, ¿no? Puedes ponerle dólares, bolivianos. En este caso, pongámosle pesos. Una S con dos barritas, ¿ya? Y esa sería tu famosa, bueno, tu famosa ganancia, ¿no?
10.525. Y ahí termina el ejercicio. Sáquenle foto. Si tienen alguna consultita, me dicen, porfa.